Hola, ¿cómo está Parta? Sin voz. Ya a ver qué hace luego el montador para arreglar esto, pero bueno, La inteligencia artificial. Está bien, vamos a ver la emoción. pues estamos otro episodio más de un tema que viene un poquito ligado por diferentes consultas que hemos recibido, ¿no? Sí, en el chat que tenemos y también a nivel de la sección, pues recibíamos muchas preguntas de situaciones que se dan respecto a cambios en el trabajo y nos parece interesante informar. Exacto. Entonces hoy queríamos hablar de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Eso es. Y para ello tenemos un invitado hoy. ¿Repetimos? Repetimos. Porque le gusta mucho venir. Entonces, pues lo vamos a recibir como se merece, que es nuestro compañero Tomás. Buenas, bienvenido Tomás. Pues ya sabéis que a esto siempre se le responde bien halladas. Eso nos hace enseñar. Me enseña muchas cosas y eso también. Esa es una de el que me enseña. Muy poético, Tomás. Pues eso, que te hemos traído aquí, ya sabes para qué. Sí, supongo que para contar alguna cosa que intento que sea interesante, pero no sé yo si yo lo consigo. Si la gente pregunta, Esto es arduo. Si la gente pregunta sobre este tema, que es Eso interesante. es verdad, eso es verdad. Bueno, pues explícanos un poquito qué supone la modificación que condiciones de trabajo. Vale, pues lo cierto es que es un tema que se da con mucha frecuencia. Muchas consultas tienen que ver con personas que de repente, un buen día, llega la persona que les dirige, el director de la oficina, el coordinador, etcétera. Pues mañana vas a venir en horario de tarde. Eh, y la gente, bueno, pues pregunta si eso es posible, si eso es legal. Pues realmente lo que está pasando es que te están proponiendo una modificación en tus condiciones de trabajo. No todas las modificaciones son sustanciales, porque tienen que afectar a una serie de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, pero bueno, es eso. Al final, lo que consiste en una modificación sustancial de condiciones de trabajo es que te cambian tu forma de trabajar, tiene que ver o bien con la jornada de trabajo, con la distribución del horario, puede afectar también a funciones, al salario, es importante, incluso puede llegar a afectar a determinadas condiciones que se están poniendo en práctica como consecuencia de una decisión unilateral del empresario, pero que afecta a toda la plantilla. Y luego, pues también, modificación sustancial de condiciones de trabajo afecta también al tema del trabajo a turnos. Es decir, cuando cambian los trabajos a turnos y hay alguna modificación en los turnos, también se considera. Ya que puede ser una cosa que afecte tanto a una persona de manera individual como en colectivo, ¿no? Pues sí, un poco práctico. Si da algún ejemplo, por ejemplo, las típicas consultas, ¿no? Oye, mira, yo he realizado una tabla de recuperación y ahora me han cambiado a hacer dos, porque el censo ha llegado sin médico, con esa circunstancia pues habitualmente en los últimos tiempos aún más. Otra fue el tema de los pecatas. Hubo una carga de trabajo nueva que se entendió que modificaba. Eso es, claro, claro. De hecho, como sabéis, que ya os hemos ido informando que este proceso está a nivel judicial, que una de las cosas que se evaluó, ¿no? Sí, llevarlo por esa vía. Sí, claro, claro. Es decir, como os decía hace un momento, hay una serie de situaciones a las cuales, bueno, pues se pueden entender dentro de este concepto de modificación sustancial. Claro, entiendo que la queja viene cuando la modificación afecta negativamente al trabajador. Efectivamente. Como tú dices, el tema del salario, claro, si yo cobro 22.000 y me subo a 32, Nadie va a protestar. Claro, evidentemente el concepto de modificación sustancial de condiciones de trabajo donde realmente toma cuerpo es cuando se produce un perjuicio para la persona trabajadora. Porque nunca una empresa, una mutua, jamás va a llegar a la persona y le va a decir, oye, que voy a acometer contigo un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Eso no lo van a hacer. Simplemente te van a decir, oye, que te cambie el horario, que a partir de la semana que viene vienes a trabajar de tardes. Entonces, bueno, pues tú verás si eso te afecta negativamente o no, y en caso de que te vaya, que sea un perjuicio para ti, hay una legislación, que en este caso estaríamos hablando del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores,
que establece la manera en que se debe de llevar a cabo de manera reglada una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Porque la empresa tiene obligatoriedad de informar a la representación de los trabajadores de esto. Sí, lo que, lo que acabamos de decir, ¿no? Cuando se va a producir, es decir, cuando un elemento de estas características se define como modificación sustancial, ya sí existe la obligación de informar, tanto si es una modificación individual como colectiva. Entonces, en los dos casos, la obligación es de 15 días de antelación a la fecha en que se produce la modificación, tanto para la persona afectada como para la representación legal de las personas trabajadoras. Hay una pequeña modificación, o variación, mejor dicho, cuando se produce por acuerdo, cuando es una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, quien negocia, quien al final llega a un acuerdo o no, es la empresa con la representación de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, pues a veces se llega a acuerdo y a veces no se llega a acuerdo en esas modificaciones. Cuando no se llega a acuerdo, por supuesto, la empresa puede ejecutar la modificación. En ese caso, el plazo es solo de 7 días. ¿Y quién define, Tomás, qué es un cambio de las condiciones de trabajo? Claro, esto es muy interesante porque en realidad a priori nunca existen este tipo de cosas. Como hemos dicho en algún momento, la empresa propone una serie de cambios, se realizan y a la gran mayoría de las veces sin que pase nada y ya está, y pasamos página. ¿Qué sucede? Que cuando el trabajador detecta que le están sometiendo a una modificación sustancial de condiciones de trabajo, por supuesto lo tiene que decir en FREMAP o en la empresa, donde sea. Oye, esto es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. La empresa te va a decir, No. para mí no lo es, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque la modificación sustancial de condiciones de trabajo conlleva una serie de derechos, que es la salida indemnizada con 20 días por año y 9 mensualidades. Entonces, la inmensa mayoría de las veces, en realidad, la persona trabajadora tiene que acudir a un juez. Tiene que acudir a un juez donde, bueno, pues se explica qué es lo que ha pasado y el juez decide si es una modificación sustancial o no, y en cuyo caso, en este caso, con la decisión, pues el trabajador vuelve a poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar? Pues si es una modificación sustancial, efectivamente, solicitar la indemnización, porque ya le da derecho, porque lo ha definido un juez, y en caso de que no lo sea, pues simplemente lo que tiene que hacer es volver a la empresa y a aceptar lo que le han propuesto. Y luego otra cosa muy interesante es que el juez, cuando tú no aceptas esta modificación sustancial, también puedes denunciar que no las aceptas y el juez puede retrotraer a través de una sentencia a las condiciones iniciales. Es decir, le diría a la empresa, porque la modificación sustancial no es gratuita. Es decir, la empresa no puede decir, hoy hago esto y mañana hago esto y mañana hago aquello, con tu vida, con tu horario, con tu salario. Tiene que tener una argumentación, que básicamente estamos hablando necesita argumentar con cuestiones organizativas, técnicas, de organización del trabajo, Justificar. lo tiene que justificar. Entonces, el juez puede ser que llegados a un límite ya, evidentemente, de mucho conflicto, diga, aquí no existe ninguna causa, por tanto, no ha lugar una modificación sustancial y la persona vuelve a las condiciones iniciales que tenía. Esto es muy importante. Interesante, sí. Que al final cuando pasan todos esos procesos, pues cuando la empresa te dice algo que no te beneficia a ti, si pues que como hay una negociación entre las partes, pues no se llega a eso. Eso es, eso es, eso es. ¿Creéis que la gente está informada un poco de eso? Porque es verdad que a veces tú cuando firmas tu contrato, tú lo que priorizas es tener el trabajo y te pagan fijo y todo. Entonces, ni te lees todas las cláusulas o no te acuerdas lo que has firmado hace 10 años y te presentan esto y tienes dudas de, ostras, ¿esto es realmente parte de mi contrato o no? A ver, el problema que tenemos, y esto sea en todo el ámbito laboral, y yo creo que es inherente al ser humano, es decir, es el tipo de relación que se establece entre la persona trabajadora y la empresa. Es una relación contractual, es una relación muy fría en el fondo. Es decir, hay unas condiciones que tiene que cumplir la empresa y unas condiciones que tiene que cumplir el trabajador, unos derechos y unas obligaciones. Pero todo tiene que estar muy reglado, porque al final, realmente en las empresas nos están pagando por nuestro conocimiento y por nuestro tiempo. Y nos pagan una serie de horas al día, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, esto tiene que ser la base. ¿Qué sucede? Que el ser humano, como no puede ser de otra forma, y afortunadamente, tendemos un poco a establecer relaciones de carácter pues más humanas. Entonces, claro,
cuando se pierde el objetivo de lo que realmente es la relación con la empresa es donde empezamos a tener problemas, porque precisamente lo que hacen las empresas es vender este tipo de modificación sustancial con favores. Un favor. Entonces, Hablamos de no es un favor, es un derecho. efectivamente, entonces, claro que yo tengo que tener clarísimo qué es lo que firmo, porque lo que yo firmo es a lo que me obliga y a los derechos que me da mi contrato. Entonces, hay que tenerlo muy claro, porque luego, efectivamente, si no sabes lo que has firmado y bueno, pues nadie te lo explica o tú no has estado pendiente de lo que tienes firmado, pues te pueden llegar este tipo de sorpresas. Y no son modificación. Es decir, cuando una persona, como es en el ámbito de la mutua, tiene, por ejemplo, movilidad geográfica, que la mayoría de nosotros la tenemos en el ámbito de nuestra provincia, y te llegan y te dicen, después de 10 años trabajando en un centro, te voy a mover a un centro X. Mm, No, no, es que esto es una modificación sustancial. No, si lo tienes firmado en el contrato. Por tanto, no es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hay que tener muy claro qué se firma, qué no, y tener claro que hay que cumplir, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa. Es exigible por las dos partes. Aún haciendo este apunte que es importante, yo creo que no se tiene que dejar de consultar con la representación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la empresa no entiende que está haciendo una modificación de las condiciones laborales o por aquí lectura, pues si no es la lectura se pueden hacer desde una parte de una manera y desde otra. Entonces hay un desconocimiento por nuestra parte también de lo que está pasando, que quizás, que no debe pasar siempre, vulnera alguna serie de reclamaciones. Claro, por eso precisamente el estatuto establece que cuando hay una modificación sustancial hay que informar a la representación legal de las personas trabajadoras. Porque efectivamente la trabajadora, el trabajador, pues hombre, está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, pues de su puesto de enfermera, de fisioterapeuta, de gestora, de tramitadora, de lo que sea. Y muchas veces, pues toda la legislación laboral, pues no tienen por qué tenerla, digamos, en su día a día. Y cuando se suceden este tipo de cosas y las empresas acuden a la argucia de ir por la vía sentimental, pues hombre, los trabajadores normalmente, casi siempre, pues oye, pues, ¿qué me cuesta, no? Una tarde, el cambiar. Entonces, claro que hay que informar y la gente tiene que estar informada de lo que tiene que hacer y de lo que no. Y porque además, decías, las empresas no acometen esto desde la perspectiva de la modificación. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque una vez que una modificación se define como tal, hay una serie de derechos que tú puedes ejercer. Es decir, si a mí me someten a una modificación sustancial de condiciones de trabajo con la que no estoy de acuerdo, tengo el derecho de rescindir mi contrato con una indemnización que es de 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades. Ahí es donde lo quieren llegar las empresas. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero. Entonces, nunca una empresa te va a hablar de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Te lo van a decir, vas a hacer esto y nadie se va a enterar de nada. A veces, muchas veces, no hemos pensado que sería mejor. Y yo creo que ahí es donde no debemos que caer. Eso es. Bueno, eres trabajador, puedes tener un buen ambiente, puedes sentirte más acogido, menos acogido, respetado, no respetado, valorado, pero tienes tus derechos. Por supuesto. Y eso no quiere decir, o sea, evidentemente, que no harían algo que incumpliera una ley. Entonces ya lo está llevando a que se hace en base a unos derechos ganados hacia a veces una ley. No es un favor. Si lo hacen es porque puede y posiblemente porque ambas partes o una única parte sale beneficiada. Eso es. Eso es. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y muy claramente con lo que has dicho tú antes, tenemos nuestro lema. Hombre, es súper importante. Bien, me tengo que decir yo, estás trabajador informado. No me añado. Hasta la próxima.